porque se erradicó la polio a nivel mundial, pero no en un 100%, en un 99,9%. Yo tenía una tía que tuvo polio y yo la veía circunstancialmente en el verano, básicamente, porque ella vivía en el norte de Chile, en un pueblito al interior que se llama Tulahuen. Yo veía cómo ella sufría, una parálisis total, ella muy lúcida de cabeza, pero tenía una vida realmente limitada, muy limitada. Sufría mucho y nosotros también sufríamos al verla, pues no podía comer sola, una serie de cosas. Y bueno, cuando me enteré que Rotary International había erradicado en un 99,9% la polio, me sentí tremendamente orgulloso. Ya lo creo. Tremendamente orgulloso. Porque tú perteneces a Rotary, para que sepa la gente por qué tú lo dices. Sí, bueno, yo pertenezco al igual que Eduardo y somos miembros también del directorio de Rotary Vitacura. Queríamos conversar sobre este tema porque es un tema mundial. En el año 1988 habían 1000 casos diarios de polio en el mundo. Eran 360.000 casos al año. Era una cuestión tremenda. Entonces, Eduardo, yo te quería preguntar, tú eres médico, ¿en qué consiste este virus de la polio y cómo se transmite la polio? Bueno, el virus de la polio en realidad se ha estudiado mucho, y es un virus de los más simples. Es una parte de una hélice que la típica, ¿no es cierto?, estructura que tiene el genoma también. Es solo una parte de la hélice. Tiene por fuera una protección que lo protege, digamos, a este elemento de tipo proteico que se llama cápside. Y esta estructura tan simple es la que es capaz de meterse en la estructura celular de cualquiera de nuestras células, ir al núcleo y realmente asumir el RNA, que es el mensajero, el que forma las proteínas del desarrollo de esta célula, y meterse en el medio de ella y comenzar a duplicarse y a volver a repetirse y a formarse desde el núcleo mismo de la célula sana. Entonces tiene esa capacidad de meterse, usar los materiales propios de la célula normal y comenzar a duplicarse y a duplicarse y a duplicarse y a duplicarse progresivamente, generando la posibilidad de que al pasar hacia afuera y tomar otras células laterales, tener la opción clara de poder invadirlas también. O sea, tiene un proceso de diseminación que es muy enérgico y muy evidente. Es un virus maligno en ese sentido, muy en la agresivo, forma de actuar. Primero que todo porque, aparte de ser simple y sencillo y existir elementos con los cuales podemos ir a luchar contra él, tiene esta capacidad de avanzar rápido y viene en elementos tan habituales para nosotros como es el agua y el aire. A través, digamos, de... ¿El agua y el aire? Sí, en el aire, a través de la conversación. Yo aquí, digamos, de alguna manera te genero de repente algunas partículas y tú las recibes o no. Te doy un beso y también te fijas, estoy transmitiendo de algunos elementos. Estoy comiendo y de alguna manera también incorporo, cuando los alimentos están contaminados con feca o cosas de ese tipo, la posibilidad de tener una gran carga intestinal. Y a través del intestino donde ingresa. Este virus se mete al cuerpo, ingresa, pasa en el intestino a las partes linfoides que tiene como defensa inmediata, las supera y llega a la sangre, produciendo las septicemias correspondientes y yendo a buscar un tejido que para ello parece es muy noble y muy requerido, el tejido neural. Y toma inicialmente estructuras como el cerebro, las meninges, y también tiene una alta avidez por estas neuronas que tienen que ver con la cosa muscular. En la médula espinal toman el asta principal, los módulos anteriores, y son esos los que tienden a depositarse ahí y a dañarlo. Y ahí viene la génesis de la enfermedad. La etapa inicial, en la cual hay un proceso como cualquier resfrío, como cualquier proceso viral que no nos podríamos dar cuenta, pero un 5% de eso va a progresar esta enfermedad en tal medida que llega a dañar esta médula espinal, donde sale todo el elemento motor que en definitiva lleva a que los músculos, cuando están dañados, se atrofian, se pierden y se transforman en una cosa que realmente es inútil para el cuerpo humano. O sea, y ahí
Pero en la medida que la sociedad ha ido avanzando y han mejorado la calidad salubre, ¿cierto? Se ha ido también alejando la enfermedad. Lógico. O sea, en los países del tercer mundo es mucho más complicado este cuento. Y es por eso que todavía persiste en esos países como Afganistán, Pakistán y Nigeria, que son los últimos 3 que han quedado con casos positivos en los últimos años. En realidad la baja, digamos, de los casos en el mundo han ido progresivamente desde 300 hace 5 años atrás, 76, y el año pasado fueron muy pocos, menos de 15 los que hubo. Pero, como tú sabes, para erradicar una enfermedad en el mundo tiene que estar 3 años sin que haya ningún caso clínico demostrado. Que es un tema muy complejo porque Bill Gates decía que a él le tocó estar en la India con una niña que se llama Yasmín, que tenía polio. Entonces la niñita chiquitita no sabía por qué le tocaban tanto las piernas, porque había médicos analizándola. Y el problema es que esa niña había sido vacunada contra la polio. El problema es que en esos países muchas veces coexisten muchas enfermedades y requieren a lo menos de 10 dosis para poder sanarla. Esa niña fue vacunada, fíjate, y igual tuvo polio. Él, o Melinda, su señora, tuvo la tía con polio. Entonces él estaba muy cercano a la enfermedad y sus hijos también, por lo tanto comprendían lo que significaba eso. Y él contaba que una vez había recibido el llamado Ted Turner, este magnate de las comunicaciones, y le dijo, mira, yo aporté 25 millones de dólares, le dijo. Tú que tienes el doble bill, tienes que aportar 50 millones de dólares. Y como ya estaba relacionado con la enfermedad, dijo, ningún problema. Y después se dio cuenta, después de un análisis súper exhaustivo, de que él tenía una motivación especial para donar más dinero y no sabía cómo hacerlo. Y empezó a averiguar. Y él descubrió que la Fundación Rotaria, o Rotary Internacional, era la institución más proba que había en el mundo. Y él dijo, yo voy a generar o voy a canalizar mis recursos a través de Rotary para que Rotary administre. Y hoy día, estaba viendo la última cifra, Bill Gates ha donado 3.100 millones de dólares para la erradicación de la polio. La Fundación Rotaria, 1.640 millones de dólares. En total, fundaciones, personas naturales y estados han donado 15.800 millones de dólares y toda esa plata la administra Rotary Internacional. Por lo tanto, uno se siente tremendamente orgulloso, pero como dice Eduardo, muy preocupado porque si quedan 15 casos, 10 casos o un caso sin resolver, sin erradicar, puede generar un problema gigantesco, exponencial, porque podemos tener, no sé, al cabo de un año, 200.000 casos más de personas con polio. Pues hay que erradicarlas, sacarlas del planeta definitivamente, y eso es lo más difícil, ¿no, Eduardo? Mira, yo creo que en el fondo cuando uno ve la evolución de lo que fueron las vacunas, las vacunas fueron hechas con virus atenuados. La primera, inyectable, la que propuso Salk en la época del 50. Posteriormente, Sabin, un poco posterior, el 60 y algo, desarrolla esta vacuna oral que es una maravilla, porque en definitiva son virus atenuados también, pero son virus atenuados. Toda la implementación que significa para preparar una vacuna es una cosa compleja en cuanto a costo. Y cuando tú estás de alguna manera vacunando a cuánta gente, nosotros 160.000, porque eso eran los enfermos, estamos hablando de millones de vacunas, el manejo de ese tipo de volúmenes genera la opción de que hayan algunos problemas relacionados. Pero no cabe ninguna duda que el principal problema es que cuando tú no vacunes a las personas y que queden libres de la posibilidad de adquirir el virus, tú estás provocando sobre el resto de la población vacunada un tremendo riesgo. Es lo que nos está pasando ahora con el tema del sarampión. Sí, bueno, eso te iba a preguntar. Esa cuestión es muy importante. O sea, cuando tú te das cuenta que la vacuna es un elemento que ha sido realmente valioso, que ha salvado muchas vidas de esta incapacidad total que se produce con la parálisis que nosotros vimos, ya no se acuerda la gente de los niñitos con los fierritos en las piernas, esas cosas que eran dramáticas y con grandes dificultades para poder desplazarse, casi no lo vemos, porque en Chile el último caso de polio fue el año 75, según el Ministerio de Salud. Así que de alguna manera estuvimos un poco al lado de eso y ahí está lo que tú decías. O sea, la vacuna más otras condiciones socioeconómicas generan la posibilidad de controlar este tipo de virus que se dan por esta condición tan habitual como es ingerir aguas contaminadas o
alimentos, digamos, que están contaminados con feca y otras cosas. ¿Tú crees que ahí están los virus de la polio? Ahí están. También, sí, Ahí están. Y por eso es que en coli. el fondo el virus es una estructura que para poder reproducirse y crecer necesita de la célula viva. Y la polio tiene como reducto de acción solamente al ser humano, no se ven animales. Ya, interesante eso. Y parece una predicción especial más por los hombres que por las mujeres. Mira. Entonces, tu tía era una excepción. Ya, ahora es bueno para el público también, tratamiento. El tratamiento Sí, porque no tú- existe, es una bueno, enfermedad quiere decir- incurable. Cuando tú la adquieres, se acabó. No hay tratamiento Preventivo posible solamente. conocido. Nuevamente Son tres preventivo, gotitas. Y lo único que hay que hacer es prevenir con la vacuna, tomándose 2 gotitas o dándoselas a tu guagua a los 2, a los 4, a los 6 meses y a los 18 meses de vida. Cuando tú haces eso con tu guagua, de alguna manera estás previniendo Bien. la opción de que ese niñito antes de los 5 años empieza a padecer de la enfermedad. Ahora, en los países medianamente desarrollados, Ya, pero es que es Es muy más bueno o lo que menos está fácil. diciendo, porque el público, a ver, yo quiero agregar algo, ¿cierto? ¿Cómo se ha cuestionado tanto el timerosal? Pues, entonces mucho público, algunas personas inclusive, digamos, muy inteligentes, dice yo estoy contra las vacunas, y eso me parece un disparate. Entonces, bueno, que tú que conoces el tema en ese sentido, yo creo que teníamos que aclararle al público de que la vacuna es sí o sí importante. Me acuerdo sobre todo una persona dice, por ningún motivo todo lo que tenga, ¿cierto? Un papiloma, yo no voy a ponerle a mi hija por ningún motivo. Creo que son errores de percepción. Yo pienso que cuando uno implementa una condición médica, no tiene como afán provocar daño, sino que todo lo Obvio, contrario, es prevenirlo. lo que pasa es que hay Y gente por lo que tanto, distorsiona esto. Hay gente que dice con alguna que intención. es un negocio de la empresa farmacológica y eso la es lo verdad que es que dice. eso es bastante recurrente. Nosotros entendemos que es una estupidez. Sin embargo, hay países como los que nombró Eduardo, Pakistán, Afganistán, Nigeria, que es muy difícil el cuento, porque no solamente hay ignorancia, hay temas religiosos también y hay guerras. Entonces, muchos rotarios médicos que con este afán de hacer el aporte a la humanidad han ido a esos lugares muertos. Tenemos una cantidad enorme de mártires médicos, rotarios y no rotarios, que en el afán de curar esta enfermedad y erradicarla han muerto. Y es muy complejo, por lo tanto, en países, como decía yo recién, medianamente desarrollados, más fáciles, ¿cierto? Porque ahora son 3 gotitas, ni siquiera es una inyección. Y ahora, más encima, está evolucionando el tema para que en ciertos lugares los padres permitan ponerle un parche a los hijos, ¿cierto? Que de alguna forma tienen este virus, ¿cierto?, para inocularlo a través de la piel y sin tener que inyectarlo. Se está trabajando en eso, pero ha sido muy difícil erradicarlo y esos pocos que quedan muchas veces se movilizan, no se puede hacer seguimiento oportunos, eficientes. Muchos de ellos hay que hacer también seguimientos médicos con exámenes médicos permanentes. Es muy complejo y estos últimos 15 o 50 casos que quedan en el mundo hacen que la tarea de la erradicación de la polio no se pueda solucionar en 1 año o en 2 ni en 3. Puede pasar más tiempo todavía. Bueno, yo creo que la inversión en vacuna todavía va a ser un tiempo más largo, pero no cabe duda que ha sido una campaña exitosa, de difícil solución. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el ver estos resultados y el número de casos por año que están existiendo ahora, la tendencia es claramente a bajar. Así es que yo creo que eso va a tener un éxito total. Y con respecto a la vacuna del papiloma, que algunos han discutido tanto, que eso ha provocado daño, muchas cosas que son obviamente la famosa posverdad, digamos, pero ¿tú recomiendas categóricamente que se ponga la vacuna? La experiencia publicada y lo que se ha demostrado en los primeros 15 años claramente del uso de las vacunas de este tipo demuestra que es beneficioso. Que de alguna manera tú estás previniendo el desarrollo precoz del cáncer cervicuterino en las niñas jóvenes y por lo tanto yo creo que eso es muy importante porque es la periodo de la vida entre los 25 y los 40 en cual está la mejor etapa de la mujer, la etapa reproductiva y por lo tanto eso hay que preservarlo muy bien.
¿Cómo afectaría eventualmente un papiloma, eventualmente el embarazo, lo que tú le preguntaste en el programa anterior, en la fertilidad? Porque bueno que la gente sepa qué es lo que se está enfrentando. Directamente sobre la fertilidad no tiene un efecto importante, Exacto. pero de alguna manera la lesión va provocando un daño sobre el cuello del útero, Exacto. que es una progresión desde neoplasias que se llaman intraepiteliales, periodos previos a lo que es el cáncer. Y cuando el cáncer está, bueno, es una posibilidad, ¿no es cierto?, de mortalidad para esa mujer, y que en el caso nuestro también en este país, 2 mujeres diarias, alrededor de 700, son las que mueren en un año por cáncer cervicuterino. Vaya dato, ¿ah? Importantísimo estás diciendo. Que las políticas públicas en salud tienen que ir orientadas a eso. Y no sé si están preocupados realmente de eso o de otras cosas. La virus papiloma es una vacuna que se ha implementado en los últimos años solamente como idea estatal. Existe, digamos, en forma privada para que tú la puedas adquirir y usarla. Y así ha comenzado su uso en Chile. Pero el Estado en los últimos tiempos ha hecho que pensar que la vacunación de las personas más jóvenes que están comenzando su vida, digamos, de riesgo, en las últimas 4 o 5 generaciones, años, lo ha ido poniendo y ya hay un control un poco mejor. Ya, A nivel efecto nacional, secundario tú dirías que no hay que preocuparse. pero y a nivel latinoamericano, ¿Con respecto a qué dices tú? Con respecto al papiloma, perdón, la vacuna, porque hay mucha gente que dice que no, eso ha traído no sé, trastornos, y entonces como eso son muchos En cosas las publicaciones, hablan. en las publicaciones los casos que se ven y se dicen en alguna Eso. relación tienen son escasísimos. Ya. Son incluso numerados Ya. y son pocos. En el Ya. fondo no es una temática que sea problema. ahora con respecto a la lucha contra el virus en general, ¿el ser humano va a ganar esa pelea o no la va a ganar? Porque el nivel de mutación que tienen es realmente impresionante. Sí. Uno ve con dificultad esa cosa porque en definitiva los virus son elementos que están cambiando y cambian con mucha facilidad. Y la inmunología humana parece que no cambia tan rápido. ¿Asociado al abuso también de antibióticos? Quizás, pues, probablemente pueda ser una de las causas, pero yo creo que no es la única. Si fuera así, ya hubieran cortado, digamos, el uso de antibióticos. Yo creo que el tema es otro. Yo creo que es mucho más complejo de lo que nos podamos imaginar. Los virus son estructuras que uno debería pensar que si tienen realmente un afán de haber sido permanentemente de la Tierra. Ah, O interesante. son elementos, digamos, que vienen de otro sector, digo yo. Sí. No, es muy posible eso que ¿sí? tú dices, sí, sí. Porque de hecho, Es una teoría tuya esa. ¿Cuál es la teoría? porque la vida extraterrestre existe. Bueno, yo está creo, todo que vinculado. yo creo que a lo mejor los extraterrestres no los estamos viendo como nosotros queremos verlos. Y a lo mejor son estructuras que han llegado, ¿no es cierto?, en algún momento, de alguna forma, digamos, elementos muy extraterrestres, y no nos hemos dado cuenta. Y de alguna manera han ido provocando, ¿no es cierto?, en nosotros una serie de cambios que han sido notables en el desarrollo de la especie. Mira qué interesante. Y entonces yo creo que los virus hay que tenerles mucho respeto. Son de las cosas que no vemos, pero que producen daños que las conocemos todos, desde un estado gripal Sí. hasta cosas bastante más serias y Es graves fácil como las que meterse en estamos esa conversando. línea y seguir 2 o 3 programas, porque es un tema que a mí me fascina, digamos, el cosmos, la biología interplanetaria, etcétera, etcétera. Mira, yo creo que hay que leer el libro de Mikio Kaku, La física de lo imposible. Ah, ya. Cuando tú lees ese libro te das cuenta que lo biológico y todas las herramientas que estamos teniendo y las cosas que están apareciendo nos hacen pensar de que en realidad esto que estoy diciendo puede ser loco. Pero loco porque no lo hemos pensado. Eso. Claro. Ahora, uno tiende a deprimirse un poquito con respecto al ser humano cuando uno ve las guerras, ve la ambición, la destrucción del planeta, no nos interesa, no nos importa mucho el medio ambiente, el egoísmo, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, que el ser humano es capaz de mandar una sonda que ya salió al sistema solar, ¿no? Y con una precisión impresionante, cuando ponemos nosotros sondas también en Marte y podemos ver la estructura, todas esas cosas, sumado, ¿cierto? Y disculpa, no es fanatismo ni mucho menos, pero sí es un reconocimiento a la labor de Rotary Internacional, de una institución que no tiene ningún fin de lucro
oye, tener como objetivo la erradicación Sí, de la polio, claro. y punto, y poner lucas, ¿cierto? Y considerar el interés de millonarios, de fundaciones, de Estado, ¿cierto? Con una tremenda gestión prístina en la administración. Aquí no ha habido ningún atisbo de corrupción, nada, ni de robo de plata, al contrario, todo muy bien auditado, etcétera, etcétera. Estas cosas, ¿cierto?, son las que vuelven o devuelven la fe en el ser humano. A mí realmente me tiene muy motivado todo esto que estoy viendo, y puede ser incluso, o puede darme a mí, hablo personalmente, un sentido de vida. Ver que el ser humano es capaz de hacer cosas tan positivas. No sé si ustedes piensan lo mismo. Mira, yo pienso que ahora lo que tú estás diciendo también, yo me siento muy orgulloso del tema de acción sobre la polio. Es una enfermedad que la tenemos aquí, la tenemos en el puño. Pero a mí más me gusta lo que viene ahora. Nosotros cuando tengamos esto solucionado, el segundo proyecto y programa de Rotary a nivel mundial es el agua. Sí, Y el agua sí potable, que es un problema. Mueren 2 millones de personas al año por no tener acceso a agua potable. El agua, yo creo que para el ser humano es la esencia, digamos, de toda estructura. Por lo tanto, te fijas en el momento que nosotros realmente afectemos tanto los sistemas acuíferos que signifiquen una temática de vida, yo creo que vamos a desaparecer. Sin duda. Ahora, lo que también a mí me llama la atención es cómo Rotary Internacional y Rotario de Chile también. En el mundo hay 33.000 asociaciones de Rotarios, con 1.200.000 Rotarios. O sea, no deja de ser importante. Pero además hay gente que se mueve en torno a esto. Por ejemplo, tú has ido a darnos charlas, ¿cierto?, a Rotary, súper valiosa. Vamos a contar contigo más adelante. Personas como Marcelo Canora, ¿cierto?, nuestro presidente, José Miguel Oporto, Cosme Dorado, hay tanta gente que desinteresadamente trabaja en esto, y muchos más, digámoslo. Vuelve, repito, la fe en el ser humano. Después que uno ve tanta tragedia, tanta desgracia, hay gente que realmente está por lo positivo, por hacer el bien. Yo soy optimista. Y la verdad es que lo quería decir, porque También estamos plagados nosotros bombardeados con noticias negativas, y esto es una noticia positiva. Bueno, pero eso... Y yo pienso también que, fija, de repente hablar de Rotary, porque la gente no tiene idea de lo que es Rotary. Muchas veces te preguntan, ¿y qué es lo que hacen ustedes? ¿Cuál es la cosa? ¿Quiénes van ahí? bueno Rotary es una organización internacional realmente sólida y que tiene el afán del servicio como un elemento fundamental. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta de repente para canalizar muchas de nuestras inquietudes a cosas positivas. ¿Te fijas? Y que sean eficaces, que realmente veamos el resultado de lo que creemos y lo que hacemos. De ese punto de vista, una organización que tiene objetivos claramente definidos, que tiene intención de promover la ética en la participación de las vidas personales de las personas que son de Rotary y también transmitirlo hacia afuera. El buscar y promover la paz en el mundo, creo que son pocas las instituciones que lo hacen y lo promueven desinteresadamente, organizadamente y con la intención clara de llevar a este mundo a una condición que sea un poco mejor. No es fácil. Sí, no es fácil. pero mira, yo confío, como yo siempre he dicho, que nosotros somos primitivos todavía, estamos recién en pocos segundos de la creación por lo menos de la Tierra, digamos así, del universo, seguramente mucho más. Pero la verdad las cosas, y yo confío, fíjate, que la gente de repente tome conciencia, como está tomando conciencia recién ahora, de lo del plástico, como que esas cosas están haciendo daño, pero no ha demorado mucho. Pero igual yo creo, fíjate que estamos a tiempo para recuperar. Pero quería hacerte una pregunta a ti respecto a sarampión. Tengo la impresión, a lo mejor estoy equivocado, que el sarampión y otras cosas que nos van a aparecer es producto de los migrantes, pero nosotros no teníamos eso. Yo creo que ha influido notablemente la migración en muchas de estas cosas que han aparecido nuevas. Indudablemente son un PIB que tiene una relación. Yeah. Nosotros tenemos 1 millón de personas que no estaban en este país y que de alguna manera han llegado. Y yo creo que eso es un hecho concreto. Y es una cosa que en el análisis de cualquiera evidencia de salud pública, tú tienes que considerarlo. Ahora, ¿son ellos el causante del tema? Yo diría que no exclusivamente, y no podríamos tampoco asegurarlo plenamente. Porque aquí hay cosas, por ejemplo, como que durante una década no se vacunó de sarampión a nuestra población. Entonces los nacidos del año 80
Y por ahí no tiene la vacuna de sarampión. O sea, es una población susceptible de riesgo de adquirirla siendo adultos ¿por qué no se vacunó? con una enfermedad que es mucho más grave. No sé. Yo creo que hay un tema ahí ministerial y que de alguna manera no se hizo. Y tú tienes la enfermedad, ¿no es cierto?, en la época de adultos, que puede ser muy grave, sobre todo porque los adultos se mezclan mucho más en ámbitos que son diferentes al que hacen los niños en los jardines infantiles. ¿Cuáles son las secuelas que le puede quedar a una persona que contrajo el sarampión? Depende, si es hombre o mujer. En ambos casos, ¿cuál? Cuando es mujer y tiene la posibilidad de embarazarse y toma un sarampión en las primeras semanas, tiene malformaciones congénitas severas, pues sordera, malformaciones cardíacas y otras. Uy. Y alteraciones visuales. ¿Y en el hombre? Entonces, en el hombre yo creo que de alguna manera, ¿no es cierto?, son más bien reacciones de tipo neurológicas generales, enfermedad molesta durante un rato grande. Sí, ¿no? Y que puede llegar a comprometer también en algunos casos vitalmente. Caramba. Y tratamiento. Porque el público quiere saber, digamos, ¿hay, no hay? ¿Existe? No hay. No hay. Solamente de mantención, de cuidado, ¿no es cierto?, para evitar las los complicaciones, síntomas. manejar sintomatología, pero también es preventivo, es como el tema de la polio. Es un virus, el sarampión. Y también, igual que el de la polio, si tú lo previenes, se acaba. No hay más. La vacuna es tan potente y eficaz que tú la usas una vez y te dura para toda la vida casi. O sea, los extraterrestres nos tienen fregados. Yo creo que de alguna manera Nos liquidaron estos gallos. estas risas en algún momento le voy a pasar la cuenta. No, escúchame. Yo suscribo absolutamente eso. Yo creo que somos parte integral del universo y no estamos aislados. No, yo Por lo creo tanto, hay una mezcla de todo. No, y sobre ¿Tú todo crees que ya hay vida en otros mundos? la gente